Padre Santo, Jesús nos enseñó a desear y decirte, hágase tu voluntad. Tu voluntad, Padre, es lo que tú quieres, pero es mucho más y también lo que te gusta, lo que te complace. La voluntad del Padre es la complacencia del Padre. La voluntad del Padre no es un capricho tiránico, es algo que emana de un designio amoroso. La voluntad del Padre es su bondad. Por eso, cuando enseñados por Jesús deseamos, hágase tu voluntad, estamos deseando que se realice el designio amoroso del Padre que preside toda su obra, que es el corazón misterioso de su vida. Designio amoroso que preside tanto la obra de creación como la obra de salvación. Distinguíamos entre la voluntad y la complacencia del Padre, entre lo que el Padre quiere y lo que al Padre le gusta. Son en realidad la misma cosa. Lo que al Padre le gusta es lo que Él quiere, y lo que Él quiere es lo que a Él le gusta. Lo que a Él le gusta es el designio, en otras palabras, el beneplácito amoroso del Padre. En ocasión del bautismo y de la transfiguración de Jesús, el Padre revela en quién se complace. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Lo dice en el bautismo y lo vuelve a repetir en la transfiguración. Mi Hijo en quien me complazco. La complacencia del Padre, lo que al Padre le gusta, está puesta en Jesús su Hijo. Y desde Jesús, y en lo que tiene relación con Jesús, está puesta en su madre y en sus discípulos. A su vez, Jesús, el Hijo, se complace en hacer la voluntad del Padre. La complacencia del Hijo está puesta en la voluntad del Padre, en lo que al Padre le gusta. Cuando a los ángeles se les aparecen a los pastores en ocasión del nacimiento, cantan gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Traducido literalmente, tendríamos que decir los hombres de la complacencia divina, los hombres en los que Dios se complace. Esos hombres agradan a Dios porque reciben a su Hijo y lo visitan en el pesebre, porque se complacen en aquel en quien el Padre se complace. El Padre se complace en aquellos que reciben a Jesús, en aquellos que lo reconocen, en aquellos que lo aman, en aquellos que lo toman por Maestro y por Señor. Por eso, la fe en Jesús es ya la justificación, es lo que hace al hombre justo a los ojos de Dios, lo que lo hace agradable a los ojos de Dios. Estos hombres que agradan a Dios, los hombres que ama al Señor, serán en adelante, en todos los tiempos, hombres en los que Dios se complace, además de los pastores, los que sean como ellos. El Padre se complace en Jesús, pero también en todos los que son como Jesús, mansos y humildes de corazón, como los pastores. Sobre todo se complace el Padre en los que, como Jesús, son obedientes,
como era obediente el siervo de Isaías, el que viene a hacer la voluntad de Dios, a hacer en todo su voluntad, en servirlo, pero no como un esclavo, sino como un hijo, como aquel que está pendiente del deseo del Padre para hacerlo gozoso. En una ocasión, Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo y exclamó: «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque tal ha sido tu beneplácito, porque tal ha sido tu complacencia», podríamos decir. Y Jesús prosiguió exultante, interpretando la complacencia del Padre en estos términos: «Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quisiera revelar». Jesús nos revela que el Padre se complace en darnos el reino, es decir, en hacernos, introducirnos en la condición filial. Por eso Jesús nos dice: «No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien», es decir, se ha complacido, le ha gustado daros a vosotros el reino. El Padre se complace con el Hijo y con sus hijos pequeños, con los hermanitos de Jesús. Jesús mismo, por su parte, sabiduría encarnada, tiene su complacencia en estar con los hijos de los hombres. Si el Padre se complace en el Hijo y en los que son como el Hijo, Jesús nos dice en otro pasaje del Evangelio, confirmándonos esta doctrina, que ya no se complace el Padre en los que lo adoran en Jerusalén o los que adoran en el monte Garizim de Samaria, sino que llega el momento en que los que verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y en estos adoradores se complacerá el Padre. Esta adoración en espíritu y en verdad es la adoración del Hijo y la adoración filial de los que de Él aprenden a vivir como hijos. Oh Padre, qué buena es esta voluntad tuya, qué bueno es aquello en lo que tú te complaces. ¿En qué cosas más buenas te complaces? Te complaces en vernos como hijos, te complaces en comunicarnos tu vida, porque eso es ser hijo, es recibirse continuamente de ti, eternamente de ti, vivir vuelto a ti, tenerte como el tú principal de nuestras vidas. Oh Padre, te pedimos que inflames nuestros corazones en este deseo que encendía el corazón de tu Hijo, que se cumpla tu voluntad, que se realice tu divino beneplácito, tu beneplácito misericordioso sobre nosotros y sobre todos los hombres, y que en lo que de mí dependa, en lo que de nosotros dependa, podamos cumplirlo todo gozosamente, aún en medio de sufrimientos, aún en medio de pruebas, aún en el huerto, como Jesús pudo cumplir tu voluntad allí, aún en medio de la pasión, Señor, que tengamos en nuestro corazón un gozo capaz de sostenernos en las cosas arduas, en las cosas difíciles, en las cosas adversas, que el malestar, que la falta de bienestar no sea capaz de robarnos la felicidad.
Danos una felicidad divina que no depende de las cosas exteriores. Pon en nosotros la fuente de vida eterna que Jesús prometía a los que creerían en Él. Que podamos exclamar como Jesús al fin de nuestras vidas: todo está cumplido. Porque esa fue, oh Padre, la aspiración de Jesús: cumplir durante toda su vida y hasta la muerte todo lo que a ti te complace y te agrada. Todo se ha cumplido. Oh Padre, que podamos vivir cumpliendo tu deseo, cumpliendo tu voluntad, gozosos cada día, en las pequeñas cosas, en los pequeños deberes de nuestro estado, en el lugar en que nos has puesto, en la vida oculta de nuestra vida cristiana, Señor, en nuestra interioridad gozosa, podamos decirte, no solo en el momento de nuestra muerte, sino cada día: todo está cumplido, hágase tu voluntad. Amén.